Elena Smith, una mujer de 35 años, destaca no solo por su belleza, sino principalmente por su compasión y generosidad. Al vivir en una comunidad donde todos la conocen y admiran, la vida de Elena está dedicada a ayudar a los demás, especialmente a los niños menos afortunados. Su corazón generoso la impulsa a ir más allá de las palabras de consuelo, materializando su amor a través de acciones concretas. Una de las prácticas más llamativas de Elena es su dedicación a visitar orfanatos para repartir regalos y un poco de alegría a los niños que allí viven. Estas visitas no son meros actos de filantropía, sino momentos de profunda conexión e impacto humanitario. Elena cuida minuciosamente cada detalle, eligiendo regalos que no solo satisfagan las necesidades de los niños, sino que también les aporten ilusión y felicidad. En este contexto, visitar un orfanato en una ciudad cercana representa un paso significativo. Hasta entonces, Elena centró sus actividades en su propia comunidad, pero, impulsada por el deseo de ampliar su alcance, decide explorar nuevos horizontes. Esta ciudad, que nunca había visitado antes, alberga un orfanato que, aunque más pequeño y menos conocido, necesita desesperadamente apoyo y atención. Preparándose para esta visita especial, Elena elige cuidadosamente sus regalos. Ella entiende que cada juguete, prenda de vestir o libro puede significar mucho para quienes tienen poco. Además de artículos prácticos como ropa de invierno, incluye juguetes coloridos y libros infantiles que pueden abrir la imaginación de los niños. Elena imagina las sonrisas y la alegría que puede traer cada regalo, lo que le da aún más motivación para continuar con esta tradición de generosidad. La mañana de la visita, cargada de regalos cuidadosamente envueltos, Elena siente una mezcla de emoción y ansiedad. No solo por la expectativa de conocer nuevos niños, sino también por la oportunidad de marcar la diferencia en un nuevo lugar. Al llegar al orfanato, la reciben con entusiasmo. Los niños, curiosos y entusiasmados, se acercan rápidamente, ávidos de interacción, y por supuesto, de los regalos. Elena pasa horas en el orfanato, entregando regalos y pasando tiempo con los niños. Cada sonrisa y cada mirada de gratitud que recibes refuerza tu compromiso con esta causa. Es una confirmación de que, incluso fuera de su zona de confort, puede tocar corazones y transformar momentos de tristeza en alegría. La visita a esta nueva ciudad se convierte en un hito en su camino solidario, demostrando a Elena que su amor y cariño pueden llegar a las personas sin importar dónde se encuentren. Este día en el orfanato no solo deja una profunda huella en los niños, sino que también redefine el camino que Elena quiere seguir, fortaleciendo su determinación de continuar expandiendo su alcance a otras comunidades. Así, Elena Smith, a través de sus acciones, realmente ejemplifica el poder de la compasión y la generosidad humanas, mostrando que incluso una sola persona con un gran corazón puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas. Durante una de sus compasivas y generosas visitas a orfanatos, Elena Smith, una mujer admirada en su comunidad por su espíritu desinteresado, tuvo un encuentro que quedará grabado en su memoria. Ese día en particular, mientras distribuía regalos cuidadosamente seleccionados en el orfanato de un pueblo cercano, sus ojos se encontraron con los de Oliver, un niño de 6 años cuyo parecido con su marido, Charles, era sorprendentemente evidente. Oliver, con su sonrisa traviesa y sus brillantes ojos azules, llamó la atención de Elena no solo por la belleza de su apariencia, sino por algo más inexplicable que parecía conectarlo con ella. El niño tenía el cabello negro desaliñado, muy parecido al de Charles cuando era más joven, y sus ojos azules reflejaban una vivacidad e inocencia que inmediatamente capturaba los corazones de cualquiera que lo mirara. Cuando Elena se acercó para entregarle uno de los juguetes al niño, notó más peculiaridades que intensificaron la extraña familiaridad. Oliver tenía ciertos gestos y una amplia sonrisa que revelaba un espacio donde faltaba un diente de leche y una forma particular de fruncir el ceño cuando estaba concentrado, que reflejaban los de Charles de una manera desconcertante. Cuando el niño, con ingenua curiosidad, le agradeció el regalo e interactuó con ella, sus modales y expresiones solo amplificaron esta impresión. Fascinada y un poco perturbada por este descubrimiento, Elena comenzó a observar a Oliver durante el resto de la visita. El niño mostró una mezcla de picardía y seriedad característica de Charles. En un momento, mientras Oliver se concentraba en reparar un auto de juguete, repitió el mismo gesto que Charles solía hacer, pasarse la mano por el cabello y rascarse la barbilla cuando estaba pensativo. Este gesto, tan peculiar y familiar, hizo que Elena sintiera una mezcla de emociones, que iban desde el afecto instantáneo hasta una profunda curiosidad sobre los orígenes del niño. Intrigada y emocionalmente involucrada, Elena decidió investigar más sobre Oliver. Habló con los cuidadores del orfanato, tratando de saber más sobre su historia, tratando de descubrir cómo un niño que tenía tantas similitudes con su propio marido había terminado allí. Cada gesto, cada mirada de Oliver parecía desencadenar más preguntas que respuestas, alimentando una serie de sospechas y teorías que Elena sabía que necesitaría explorar. Este encuentro inesperado no solo dejó a Elena reflexionando sobre las coincidencias de la vida, sino que también la impulsó a reflexionar sobre las complejidades de las conexiones humanas.
El vínculo instantáneo que sintió con Oliver, impulsado por similitudes con Charles, planteó profundas preguntas sobre el destino, la identidad y los vínculos invisibles que a veces parecen guiar nuestras interacciones con los demás. Al salir del orfanato ese día, Elena se llevó consigo no solo la alegría de haber marcado una diferencia en las vidas de tantos niños, sino también un misterio personal que sentía que apenas comenzaba a desentrañar. Después de su primera visita al orfanato de la ciudad vecina, Elena Smith regresó a casa con un torbellino de emociones y pensamientos, centrados principalmente en Oliver, el niño de 6 años cuyo parecido con su marido Charles era notablemente sorprendente. Este descubrimiento inesperado perturbó a Elena, despertando una curiosidad que se hizo cada vez más difícil de ignorar. Días después, mientras estaba en casa de sus suegros, Elena tuvo un momento de revelación que intensificó aún más su interés en Oliver. Durante un momento de relax familiar, María, su suegra, mostró emocionada viejos álbumes de fotografías de la infancia de sus hijos. Fue entonces cuando una fotografía en particular llamó la atención de Elena. Era una foto de Charles cuando era niño, con una sonrisa traviesa, cabello oscuro desaliñado y los mismos ojos azules brillantes que había visto en Oliver. El parecido era tan sorprendente que Elena sintió como si estuviera mirando a Oliver en lugar de a Charles. Este momento fue un punto de inflexión para ella, transformando una mera observación en una necesidad de comprender qué significaban esas similitudes. La fotografía despertó su curiosidad hasta el punto de que Elena decidió que necesitaba visitar el orfanato nuevamente, impulsada por una mezcla de emoción y un sentido de misión no solo de ver a Oliver, sino de explorar esta conexión intrigante en profundidad. Al planificar su regreso al orfanato, Elena se dotó de un propósito renovado. Preparó una nueva tanda de regalos, pero internamente su motivación era mucho más personal e investigativa. Su corazón se debatía entre el deseo de ayudar y la necesidad de descubrir si existía algún vínculo real entre Oliver y su familia. Cuando llegó al orfanato, su concentración era innegablemente más centrada. Elena observaba a Oliver no solo con afecto, sino también con atención meticulosa, buscando más señales que pudieran explicar o justificar las sorprendentes similitudes con Charles. Cada gesto de Oliver, cada expresión facial fue comparado mentalmente con las características y comportamientos de Charles. Elena pasó el día interactuando con Oliver y otros niños, pero mirando mucho más de cerca a Oliver. Ella notó cómo interactuaba con los demás, cómo resolvía conflictos e incluso cómo se aislaba cuando jugaba, todo mientras intentaba descifrar cada matiz de su comportamiento. Este segundo encuentro se trató menos del acto de dar y más de comprender, observar y conectar los puntos que tanto cuestionaban su mente y su corazón. Al finalizar la visita, al despedirse, Elena se sintió más confundida, pero más decidida. La experiencia había ampliado su gama de emociones y preguntas, dejándola con una certeza: necesitaba más respuestas sobre Oliver. Esta curiosidad se convirtió en una especie de misión personal, en la que Elena sintió que no solo quería sino que necesitaba comprender la naturaleza de la conexión entre Oliver y su propia vida familiar. Así, motivada por una fotografía y conmovida por un misterio personal profundamente arraigado, Elena se encontró en un viaje que trascendió la generosidad ordinaria. Ahora era una búsqueda personal de la verdad y la claridad, elementos que sabía que podían cambiar muchas vidas, incluida la suya. El viaje de Elena Smith en su búsqueda de la verdad sobre Oliver, el niño que conoció en un hogar de acogida, tomó un giro aún más personal e intenso después de sus cuidadosas observaciones durante las visitas. El increíble parecido físico entre Oliver y su marido, Charles, ya era algo que inquietaba profundamente a Elena, pero era un detalle aún más sutil y llamativo que amplificaba sus sospechas de una posible conexión familiar, una marca de nacimiento idéntica que ambos compartían. Durante una de sus visitas, mientras veía jugar a Oliver, Elena notó una pequeña marca peculiar en la muñeca del niño. La marca era sorprendentemente similar a una que también tenía Charles, una pequeña formación distintiva que Elena conocía bien, ya que a menudo había jugado con ella durante momentos íntimos. Este descubrimiento dejó a Elena atónita y desencadenó una cascada de emociones y preguntas. ¿Cómo podría una coincidencia tan específica ser meramente aleatoria? Ante esta información nueva e inquietante, Elena comenzó a contemplar las profundas implicaciones de lo que podría significar esta similitud. Reflexionó sobre las veces que Charles había hablado de su propia infancia, sus años de formación y de cómo nunca había mencionado ninguna historia que pudiera explicar tener un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, la marca de nacimiento compartida era una evidencia física difícil de ignorar, lo que planteaba la posibilidad de que Charles pudiera tener secretos que ni siquiera ella, su esposa, conocía. Elena sabía que necesitaba más información y decidió investigar de forma más sistemática. Comenzó revisando las fotografías familiares de Charles, especialmente aquellas de su infancia, en busca de más pistas visuales o inconsistencias en las historias compartidas por su familia a lo largo de los años. Cada descubrimiento sirvió para intensificar su curiosidad y alimentar la creciente red de dudas en su mente. Además, los gestos compartidos entre Charles y Oliver se convirtieron en otro punto de fuerte evidencia para Elena.
Charles tenía ciertos hábitos y gestos muy característicos, como la forma en que se arreglaba el pelo cuando estaba nervioso o la peculiar forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado en una tarea. Elena notó estos mismos hábitos en Oliver durante sus interacciones, fortaleciendo su sospecha de que no se trataba solo de una coincidencia visual, sino de una posible herencia genética. El dilema moral y emocional que esto presentó para Elena fue considerable. Se encontró dividida entre confrontar a Charles con sus sospechas o continuar su investigación discretamente, temiendo que cualquier acusación apresurada pudiera dañar irreparablemente su relación. Al mismo tiempo, el bienestar de Oliver pesaba mucho sobre su corazón. Si realmente era hijo de Charles, tenía derecho a saber sobre su verdadero origen y tal vez recibir el amor y cuidado de un padre que, hasta entonces, ni siquiera sabía de su existencia. Decidida, Elena planificó cuidadosamente sus siguientes acciones, sabiendo que cada paso podría revelar verdades que cambiarían su vida y la de todos los involucrados para siempre. Esta marca de nacimiento no era solo un rasgo físico, era un símbolo de conexiones ocultas que ahora comenzaban a salir a la luz, llevando a Elena por un camino lleno de descubrimientos y decisiones inevitables. El descubrimiento de una marca de nacimiento idéntica y de innegables similitudes entre Charles y Oliver perturbaron profundamente a Elena Smith. Atormentada por la creciente posibilidad de que su marido pudiera tener otro hijo, Elena se vio impulsada a buscar la verdad, incluso si eso significaba confrontar secretos ocultos que podrían alterar la estructura de su familia para siempre. Decidida a aclarar sus dudas, Elena decidió tomar acciones más concretas. Después de mucha reflexión, llegó a la conclusión de que la única forma de obtener una respuesta definitiva era mediante una prueba de ADN. Sabiendo que continuar con la incertidumbre sería insostenible, Elena comenzó el delicado proceso de organizar la prueba, lo que la llevó a contactar con un laboratorio de confianza para coordinar los detalles sin despertar las sospechas de Charles. Elena, con una mezcla de nerviosismo y determinación, logró recoger las muestras necesarias. Adquirió una muestra de cabello de Charles bajo la premisa de que estaba contribuyendo a un proyecto artístico y familiar. A Oliver, durante una de sus visitas al orfanato, le explicó que estaba recogiendo muestras de ADN de varios niños para un supuesto proyecto de salud infantil patrocinado por una organización benéfica ficticia. Las muestras fueron enviadas cuidadosamente al laboratorio, marcando una fase de tensión mientras Elena esperaba los resultados. Durante este periodo de espera, la mente de Elena se vio inundada de emociones encontradas. Por un lado, había una parte de ella que deseaba profundamente que sus sospechas fueran infundadas, que todo fueran simples coincidencias sorprendentes. Por otro lado, se sentía preparada para afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Esta ambivalencia dejó a Elena emocionalmente agotada, pero su determinación de buscar transparencia y honestidad dentro de su relación la sostuvo. Cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de ADN, Elena afrontó uno de los momentos más críticos de su vida. El sobre contenía la confirmación de que Oliver era, de hecho, el hijo biológico de Charles. La noticia fue un shock devastador, y la primera conclusión de Elena fue que había sido fruto de una traición. Toda la imagen de su matrimonio comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta nueva realidad. La confianza que tenía en Charles quedó profundamente sacudida, y la imagen del hombre con quien compartía su vida quedó empañada por dudas y decepciones. Con los resultados de la prueba en la mano, Elena se encontró en un punto de inflexión. La revelación no solo planteó dudas sobre la fidelidad de Charles, sino también sobre el futuro de su relación. A pesar del dolor y el torbellino de emociones, Elena sabía que no podía dejar que este descubrimiento quedara sin consecuencias. Se encontró ante la necesaria y difícil tarea de confrontar a Charles, no solo para discutir el resultado de la prueba, sino también para comprender las circunstancias que llevaron a la existencia de Oliver y, en consecuencia, evaluar la sinceridad y el compromiso de su marido con la verdad. Entonces, armada con la verdad indiscutible revelada por la prueba de ADN y un corazón lleno de determinación, Elena se preparó para enfrentar a Charles, una confrontación que definiría el curso de sus vidas a partir de entonces. La revelación de que Charles, su amado esposo, podría tener otro hijo fue un golpe devastador para Elena Smith, y no solo por el descubrimiento en sí, sino por lo que significó para la integridad y honestidad de su relación matrimonial. El conocimiento obtenido a través de las pruebas de ADN de que Oliver era en realidad el hijo de Charles conmocionó a Elena hasta la médula, cuestionando los cimientos sobre los que se construyó su matrimonio. El matrimonio de Elena y Charles siempre se ha basado en la confianza mutua y en valores compartidos de lealtad y transparencia. Por tanto, la posible infidelidad de Charles no fue solo una cuestión de traición sentimental, fue una transgresión de los principios que Elena consideraba sagrados. Se sintió traicionada no solo como esposa, sino también como compañera a la que se le había dejado en la ignorancia sobre un aspecto tan crucial de la vida de su marido. En los días posteriores a la confirmación de la paternidad de Charles, Elena se encontró consumida por una ola de emociones encontradas. La ira, la decepción y la tristeza se turnaron para dominar su estado emocional. Cada recuerdo de momentos felices juntos estaba ahora teñido de sospecha y desconfianza. Elena comenzó a cuestionarse otros ámbitos de su vida matrimonial,
preguntándose sobre otras posibles mentiras o secretos ocultos. La idea del divorcio, aunque antes inconcebible, empezó a ganar terreno en su pensamiento. Elena se sintió desorientada, dividida entre la vida que creía tener y las revelaciones que contradecían esa narrativa. Sabía que enfrentarse a Charles sería inevitable y necesario, pero el miedo a escuchar confirmaciones de sus traiciones la hizo posponer este enfrentamiento. La incertidumbre sobre si su matrimonio continuaría creó un estado de limbo, donde Elena se sintió incapaz de seguir adelante sin todas las respuestas. Para afrontar sus sentimientos y organizar sus pensamientos, Elena buscó el apoyo de amigos de confianza y consideró la posibilidad de recibir asesoramiento profesional. Estas conversaciones la ayudaron a reconocer que, independientemente del resultado de cualquier conversación con Charles, necesitaba estar preparada emocionalmente para tomar decisiones que respetaran sus propios valores y necesidades emocionales. A pesar del dolor y la agitación emocional, la prioridad de Elena era encontrar una manera de afrontar la situación de forma digna y respetuosa. Se preguntó cómo podría enfrentarse a Charles, expresarle sus sentimientos y, al mismo tiempo, exigirle las explicaciones necesarias. La perspectiva de poner fin a su matrimonio era aterradora, pero Elena estaba empezando a aceptar que tal vez esta era la única manera de proteger su integridad y reiniciar su vida con cierta medida de paz y respeto por sí misma. El proceso de contemplar el divorcio, por lo tanto, estuvo marcado por una mezcla de profunda introspección y búsqueda de apoyo externo, mientras Elena reflexionaba cuidadosamente sobre el siguiente capítulo de su vida, considerando todas las ramificaciones de una decisión tan definitiva. El dolor de la traición le enseñó sobre su propia fuerza y la necesidad de estar rodeada de relaciones que valoraran la verdad y la lealtad por encima de todo. Charles, aunque notó un cambio palpable en la atmósfera de su hogar, no pudo entender del todo las razones detrás del creciente distanciamiento emocional de Elena. Sintió su frialdad y reserva, notando que sus conversaciones, antes llenas de risas e intimidad, se habían vuelto superficiales y tensas. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de calidez y complicidad ahora parecía más bien una casa dividida, marcada por silencios inusuales y miradas desviadas. Sin darse cuenta del sorprendente descubrimiento de Elena sobre Oliver y la evidencia de paternidad que vinculaba a Charles con el niño, luchó por comprender qué podría haber causado tal cambio en Elena. Él observó, confundido y preocupado, los sutiles cambios en su comportamiento. Elena, que siempre había sido abierta y afectuosa, ahora parecía constantemente perdida en sus pensamientos, a menudo mirando al vacío, como si llevara un peso que Charles no podía ver ni levantar. Charles comenzó a cuestionar sus propias acciones, preocupado de haber hecho algo para ofender o lastimar a Elena, aunque no pudo identificar ningún incidente específico que pudiera haber provocado tal cambio en su relación. Cada intento de acercarse o hablar para abordar el tema fue recibido con evasivas o garantías superficiales de que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Esta falta de comunicación comenzó a alimentar un miedo creciente dentro de Charles. Temía que Elena estuviera considerando terminar su matrimonio, o que tal vez tuviera a alguien más, aunque esta última idea le parecía completamente improbable dada la naturaleza de Elena. La idea de perder a Elena, la mujer que amaba profundamente y consideraba su compañera de toda la vida, lo dejó desesperado por una solución, pero incapaz de actuar sin comprender la raíz del problema. Para Charles, este sentimiento de impotencia se vio agravado por el aislamiento emocional que ahora lo separaba. Se sentía al margen de la vida de Elena, un espectador de su propia relación matrimonial, incapaz de llegar a su esposa, que parecía cada vez más envuelta en un misterio doloroso y solitario. Esta distancia hacía que los días fueran más largos y las noches más solitarias, y Charles a menudo yacía junto a Elena en la cama, sintiéndose a kilómetros de ella. Perplejo y angustiado, Charles comenzó a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional, ya sea para él mismo, en forma de asesoramiento o ambos, como un último intento por salvar lo que sentía que se estaba desmoronando rápidamente. Sabía que cualquiera que fuera el problema, enfrentarlo juntos sería esencial, pero primero necesitaba que Elena se abriera y compartiera lo que tanto preocupaba su corazón. Entonces, mientras Elena luchaba internamente con sus descubrimientos y contemplaba decisiones que podrían cambiar sus vidas, Charles se encontró en un estado de incertidumbre y miedo, desesperado por volver a conectarse con su esposa y reparar la brecha emocional que, sin él saberlo, se basaba en una verdad. Aún estaba por descubrirlo. La tensión en casa alcanzó su punto máximo el día en que Elena decidió confrontar a Charles con las pruebas que había reunido. Había planeado cuidadosamente cómo iniciar esta difícil conversación, sabiendo que las consecuencias podrían cambiar sus vidas para siempre. Con los resultados de la prueba de ADN y las fotografías de Oliver en la mano, sintió una mezcla de miedo y determinación mientras esperaba que Charles llegara a casa del trabajo. Cuando Charles entró, Elena pudo sentir su corazón latiendo salvajemente. Ella lo llamó a la sala, espacio donde tantos recuerdos felices se compartían y siendo ahora el escenario de uno de los momentos más tensos de su matrimonio. Sin previos, Elena le mostró la prueba de ADN, explicándole cómo había obtenido las muestras y qué revelaban. Las fotografías de Oliver, que resaltaban innegables similitudes con Charles, también se presentaron como parte de su evidencia incontrovertible.
Charles, completamente atónito por la revelación y los documentos que tenía delante, tardó un poco en absorber el impacto. La negación fue su primera reacción. Se negó a creer que podría tener otro hijo, argumentando con vehemencia que nunca le había sido infiel a Elena. La idea de tener un hijo del que no tenía conocimiento parecía absurdamente imposible. Su negativa fue a la vez una defensa instintiva y una genuina expresión de incredulidad. No podía conectar los hechos presentados con la realidad que conocía. Elena, por su parte, hubo más confirmaciones y disculpas, no negaciones. La firmeza con la que Charles rechazó la acusación solo aumentó su angustia, haciendo que el diálogo fuera aún más cargado. Cada palabra que Charles dijo en su defensa le pareció a Elena un intento de distorsionar la realidad, de negar lo que los hechos mostraban claramente. Sin embargo, la parte de Elena que todavía lo amaba, que recordaba todos los años que compartieron, luchaba por comprenderlo y quería creerle, pero el choque de pruebas era demasiado fuerte. Las emociones se intensificaron rápidamente. Elena, sintiéndose traicionada no solo por la supuesta infidelidad sino por la negativa de Charles a admitir la verdad, lo confrontó no solo sobre Oliver, sino también sobre lo que su comportamiento decía sobre el respeto y la confianza en su relación. Charles, sintiéndose acorralado e incomprendido, alternaba entre intentos de calmar a Elena y expresiones de su propia frustración por no haber sido creído. La discusión se convirtió en un doloroso debate sobre la confianza, la verdad y los fundamentos de su matrimonio. Para Elena, la integridad de Charles estaba en duda, mientras que para Charles, se trataba de ser acusado injustamente. En el colmo de sus emociones, ambos sintieron la profundidad del abismo que ahora los separaba, un abismo alimentado por secretos y sospechas. Este enfrentamiento no resolvió las cuestiones en juego, al contrario, los dejó a ambos aún más confundidos y heridos. Elena estaba angustiada por la aparente falta de transparencia de Charles, y Charles estaba atónito, luchando por comprender cómo la situación había llegado a este punto crítico, sin saber cómo recuperar la confianza de su esposa. La falta de una resolución clara y la intensidad del enfrentamiento emocional dejaron profundas huellas, que los días siguientes solo servirían para revelar el verdadero alcance. La revelación de los resultados de la primera prueba de ADN había dejado el matrimonio de Elena y Charles al borde del colapso. Sin embargo, un acontecimiento posterior traería un giro sorprendente y complejo a la ya angustiosa situación que enfrentaban. En medio de las acusaciones y la desconfianza, se realizó una nueva batería de pruebas de ADN, impulsada por la insistencia de Charles en demostrar su inocencia y la necesidad de aclarar todas las dudas que permeaban la relación. Charles, decidido a encontrarle sentido a la confusa situación y resolver las crecientes tensiones, tomó la iniciativa de organizar una segunda prueba de ADN, esta vez con muestras del mismo, Elena y Oliver. Se puso en contacto con un laboratorio diferente, buscando no solo confirmar la paternidad, sino también explorar todos los matices genéticos que pudieran ofrecer respuestas más profundas sobre los orígenes de Oliver. Los resultados de la nueva prueba de ADN llegaron después de una agonizante espera, trayendo noticias que ninguno de los dos podría haber anticipado. Oliver era, sin ninguna duda, el hijo biológico tanto de Charles como de Elena. La sorpresa y el alivio iniciales rápidamente dieron paso a una compleja mezcla de emociones, ya que este descubrimiento indicaba que se había producido un grave error. Las investigaciones apuntaron a un increíble intercambio de bebés en la sala de maternidad donde nació Oliver, el mismo hospital donde Elena había dado a luz años antes, en circunstancias trágicamente mal interpretadas. Según se descubrió, al momento del nacimiento de Oliver ocurrió un error en el proceso de identificación de los recién nacidos. Oliver, erróneamente identificado como hijo de otra mujer, fue entregado a una familia que, más tarde, ante dificultades inesperadas y sin poder hacerse cargo de él, acabó llevándolo al orfanato. Mientras tanto, Elena y Charles recibieron y lamentaron la pérdida de un bebé que creían que era su hijo, una identificación errónea que recién ahora, años después, ha sido descubierta y corregida. Esta revelación fue un shock para todos los involucrados. Para Elena y Charles, la noticia trajo una avalancha de sentimientos, dolor por el tiempo perdido con su verdadero hijo, alegría al saber que estaba vivo y bien, y justa ira hacia el hospital por un error tan fundamental. Para Oliver, el descubrimiento significó una nueva realidad, una identidad completamente alterada y la promesa de una vida reconfigurada con sus padres biológicos. Con esta nueva verdad, Elena y Charles encontraron un nuevo propósito y una renovación del amor y la unión que pensaban perdidos. A pesar del devastador error del hospital, este giro de los acontecimientos les brindó una rara segunda oportunidad de formar una familia completa. Comenzaron a tomar medidas legales para corregir el error, contrataron abogados para manejar la custodia de Oliver y demandaron al hospital por negligencia. Al mismo tiempo, se dedicaron a reconstruir su relación con Oliver, comprometiéndose a hacer todo lo posible para recuperar los años perdidos e integrarlo plenamente en sus vidas. El descubrimiento fortaleció el vínculo entre Elena y Charles, quienes juntos enfrentaron las ramificaciones del error médico. Se unieron no solo con un renovado sentido de propósito y amor, sino también con una comprensión más profunda de su propia fortaleza como pareja y como familia.
Mientras planificaban su futuro con Oliver, reflexionaron sobre la fragilidad y el inmenso valor de la verdad, la confianza y la vida que, contra todo pronóstico, los había vuelto a unir. Tras la impactante revelación de que Oliver era el hijo biológico de Charles y Elena, provocada por un error de intercambio de bebé en el hospital, la pareja se encontró en una situación extraordinaria que redefinió por completo la estructura de su familia y el curso de sus vidas. El descubrimiento actuó como catalizador para una profunda reconciliación familiar, curando las heridas y la desconfianza que habían sacudido su matrimonio. La verdad sobre Oliver disipó las sombras de resentimiento y desconfianza que se habían instalado entre Elena y Charles. Esclarecida la verdad, ambos sintieron una renovación de sus sentimientos y compromisos mutuos, impulsados ahora por el propósito común de reparar los errores del pasado y construir una nueva vida junto a su hijo. La realidad de que tenían un hijo vivo y sano reavivó una alegría y un amor que, por un tiempo, pensaron que habían perdido irreparablemente. Mientras absorbían la magnitud de lo sucedido, Elena y Charles comenzaron a hacer planes para el futuro de Oliver, asegurándose de que él sintiera la calidez y el amor de un hogar que, aunque siempre estuvo destinado a él, le había sido negado durante años debido a una trágica tragedia. Error. Una de las primeras y más importantes acciones fue iniciar el proceso de adopción formal de Oliver. Aunque Oliver era indiscutiblemente su hijo biológico, enfrentaron el desafío de ajustar los registros legales para reflejar la verdad, un proceso que involucró abogados e innumerables viajes a los tribunales. Los procedimientos legales, aunque a menudo tediosos y emocionalmente agotadores, se afrontaron con determinación y esperanza. Cada paso en el tribunal, cada firma en un documento, cada espera de una decisión, eran vistos por ellos no solo como formalidades burocráticas, sino como pasos cruciales para reconstruir su familia. La pareja estaba profundamente comprometida a garantizar que Oliver nunca más volviera a sentir la falta de pertenencia o identidad que el intercambio hospitalario podría haber causado. Además de sus esfuerzos legales, Elena y Charles trabajaron para presentar a Oliver en todos los aspectos de sus vidas. Organizaron fiestas de bienvenida con amigos y familiares, se dedicaron a decorar una nueva habitación para él y pasaron muchos fines de semana explorando juntos parques y museos. Cada actividad fue una oportunidad para integrar a Oliver más profundamente en el tejido de sus vidas, y cada noche juntos bajo el mismo techo fue una celebración del reencuentro. La reconciliación de la familia también aportó nueva profundidad a la relación de Elena y Charles. Trabajando juntos por el bienestar de Oliver, redescubrieron aspectos mutuos que la adversidad había eclipsado. La resiliencia de Elena, la dedicación de Charles, la alegría espontánea de Oliver, cada uno de estos elementos contribuyó a fortalecer el vínculo familiar. Finalmente, al superar errores y malentendidos del pasado, Elena, Charles y Oliver encontraron nueva armonía y felicidad. La adopción formal de Oliver fue más que un acto legal, fue una celebración de un vínculo inquebrantable que había resistido las pruebas más increíbles. A medida que pasaban los meses, la familia Smith no solo ajustó su presente, sino que también realineó sus sueños para el futuro, ahora llenos de esperanza y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara.